Bueno, Juan José Blanco, muy buenas. Muy buenas. Encantado de tenerte por aquí. Encantado de estar por aquí. El hombre de la eterna sonrisa, se podría decir que Juan José Blanco tiene ese sello, esa característica. Yo no me veo normalmente al espejo, pero cuando la gente me lo dice, por algo será. Esto es una herencia de mi madre, esto de la sonrisa eterna es una herencia de mi madre. Es que está siempre de buen humor. Bueno, no siempre se está de buen humor, pero procuro parecer de buen humor, porque las penas con alegría son menos, ¿no? Y tú naces, Juan José, ¿tú naces en Huelva? No. Yo nací en Madrid. Ah, bien. Nací en Madrid, pero de una forma accidental, porque ni mis padres son ni de Huelva ni de Madrid. Mi madre es de Herrera de Alcántara, de un pueblecito de Cáceres, y mi padre de Valverde de Leganés, de un pueblecito de Badajoz, fronterizo, ahí al sur de Badajoz, de la capital. Entonces mi padre era militar de baja graduación, ¿no? Sí. Y estaba destinado por allí, por aquellos lares, cuando me tocó a mí nacer, o me nacieron allí en Madrid, en el Hospital Militar Gómez Ulla, el Hospital Militar. En Carabanchel. El Hospital Militar. ¿Y estudias allí en Madrid? No. Mi padre era friolero. Mi padre estaba destinado, siempre había tenido destinos que había mucho frío, ¿no? En tren en Lérida o en Madrid, que tampoco está mal de frío, Toledo. Total, que cuando salió la primera plaza disponible en el sur de España, que fue en Huelva, en el entonces Regimiento de Granada número 34, donde estaba la Universidad del Campus del Carmen. Entonces pidió el destino, ¡bum!, y aterrizó aquí. Aterrizó aquí en el año 1960, yo ya tenía 5 añitos de edad, con lo cual yo, toda mi conciencia, yo tomé conciencia y uso de razón en Huelva. Sí. O sea que yo prácticamente soy onubense menos de nacimiento, de todo lo demás. Sí, nada más, y hasta el acento. El acento también, claro, si es que... ¿Sois más hermanos, Juan José? 2 hermanas más. 2 hermanas. ¿Ellas están en Huelva o...? No. Aquí hemos sufrido una diáspora familiar. Mi hermana Belén, que es la más pequeña de las dos, está en Lucena, en Córdoba, vive allí, trabaja en Caja Madrid. Y mi hermana Milagro, que es enfermera, está en San Fernando y trabaja en el hospital, antes el Hospital Militar San Carlos, ahora ya lo ha absorbido la Seguridad Social, y está en San Fernando, en Cádiz. Tiene su parte negativa, que estamos dispersos, y tiene su parte positiva, que cuando nos vamos a ver podemos disfrutar de otras gastronomías, de otros aires, de otra gente, ¿no? ¿Y tú estudias al final qué haces? ¿La educación general básica? ¿Haces la educación general básica? Se llamaba de otra forma. Sí, la EGB, tú eres de EGB, ¿no? No. Ah, no, anterior. Yo soy antiguo. Ah, claro. Yo empecé en el Colegio de los Maristas, porque estaba en la calle de San Andrés. En el año 1962 podría ser, yo tendría 7 añitos de edad. Y entonces se llamaba, ¿cómo se llamaba la enseñanza? Que era primero, segundo, tercero, cuarto, pues no recuerdo. Quinto, ingreso, que ya pasaba uno al bachiller, que era primero bachiller, segundo bachiller, tercero, cuarto y quinto, cuarto y reválida, claro. Quinto, sexto y reválida, y entonces estaba el PREU, que después fue el COU, ¿no? Claro, es que en mi época fue EGB y después era el BUP, el Bachillerato Unificado Polivalente, que eran 3 cursos. Tenemos ahora. Antes, sí, claro. Sí, pero recuerdo de aquello que me nombra de ingreso, porque sí, mi hermana sí tenía ese libro. Yo que se llamaba primaria, enseñanza primaria. Que era, eso son 5 cursitos, ingreso al bachiller, después el bachiller hasta cuarto, la reválida de cuarto, quinto, sexto, reválida de sexto, y después el preuniversitario, los chicos del preu, de esa película, ¿te acuerdas? Sí. Pero que yo ya cogí el cambio al COU, al curso de orientación universitaria. Bien, ¿y qué acabas haciendo al final? ¿Qué haces? ¿Dónde acaba tu vida estudiantil? En los Maristas, estuve en los Maristas, después pasamos al Colegio Nuevo, al actual Colegio de los Maristas, cuando yo tenía 12 años de edad, pasamos allí. Ahí termino, mi padre fallece estando yo en sexto de bachiller. Pues fallece joven, fallece con 48 años, yo tenía 17 de aquella. Y entonces, mi madre se queda con una paga de viudedad y nos mandan al colegio de huérfanos. Entonces fui a Madrid a estudiar el sexto, lo aprobó aquí en Huelva, en los Maristas, y me fui a estudiar a Madrid, al Colegio General Ricardo, Colegio María Cristina. Me voy a estudiar allí el COU en Madrid, y interno en un colegio militar, ¿no? Sí. De huérfanos, y de allí regreso a Huelva a hacer 2 asignaturas que me quedaron
no se me dio muy bien en Madrid para estudiar, se me dio mejor para otras cosas, pero para estudiar no. Y regresé aquí y estuve en el Instituto de la Rábida. La parte negativa que tuve que repetir unos meses por culpa de dos asignaturas, pero la positiva es que estudié en el Instituto de la Rábida de Huelva. Grandes personalidades de Huelva han pasado por ahí. Un clásico. Bueno, tú cuando eras pequeñito, que tu papá y tu mamá te preguntaban, oye, Juanjo, ¿tú de mayor qué quieres ser? ¿Tú normalmente qué respondías? Torero. Ah, ¿sí? ¿Te gusta el mundo del toro? Sí. A mí me gusta ¿Pero respondía eso, verdad? Torero. ¿Sí? Sí. Yo me gustaba el mundo del toro y mi padre era gran aficionado a los toros y me llevaba con él a ver toros y bueno, y novilladas y tal. Y a mí me gustaba el mundo del toro. Lo que pasa es que al final eso me quedó bastante lejos. Ya cambié de idea en el tiempo y después yo me quería ser arquitecto. Me gustaban las bellas artes y la arquitectura, pero todo esto se cambió de rumbo en cuanto mi padre falleció. Me tuve que agarrar a lo práctico, ¿no? Claro, hacía falta dinero en casa. Claro, entonces que duda cabe que mi madre me ayudó todo lo que da y mi madre decía no tengas problemas, tú estudia lo que te guste y entre todos ayudaremos para que... Entonces yo miré las carreras que había que me podían gustar, medicina, había que irse a Madrid y tal, y bueno, la cuestión es que terminé haciendo la carrera de náutica en Cádiz, en La Caleta, por lo cual también me siento un poco caletero. Es un lujo. En La Caleta, en Cádiz, en la escuela de náutica, oficial de náutica, y preparándome para la titulación de capitán de la Marina Mercante. Y porque esa carrera tenía una virtud, que hacías dos cursos que eran muy densos y muy largos, y ya salías de alumno, y a las prácticas de 400 días de mar ya podías volver a hacer el curso de piloto y en 3 años, poco más, tenías una titulación y podías trabajar ya, ¿no? Sí. Entonces, pues era una carrera express, por decirlo de alguna forma. Después fue mentira porque el primer año me pilló una huelga de estas gordas a nivel nacional en la náutica porque habían metido titulaciones de pesca dentro de las titulaciones mercantes. Bueno, sí. Entonces una huelga que perdimos el año todos. Entonces todavía, te estoy hablando del año 73, 74, todavía estaba el régimen antiguo, y entonces enfrentarse con el sistema estaba muy mal visto. Nos suspendieron a todos. Vale. ¿Y tu primera relación con el mundo laboral, cuándo y dónde fue? Vamos a ver. El mundo laboral. ¿Cuándo empiezas a trabajar? El mundo laboral, entendido como una persona dada de alta en la seguridad social, empiezo a trabajar cuando salgo egresado de la escuela de náutica y me voy a hacer práctica. El primer barco que yo embarco, un barco frigorífico, el Faro Cádiz, nuevo de trinca, en el astillero en Bilbao, en un astillero de Bilbao, de la ría de Bilbao, no me acuerdo el pueblo exactamente cuál es. Bueno, la cuestión que ahí es donde empiezo yo de prácticas, que te daban una gratificación de 20.000 pesetas al mes de aquellas, era una gratificación, bueno, estaba bien para un chaval joven que se abría el mundo, y te daban de alta la seguridad social. Y ahí tengo yo mi vida laboral, mis días cotizados allí, entonces yo considero que eso es mi primer acto, digamos, profesional, ¿no? Después de los 400 días de práctica, que pasé también por Transmediterráneo, por petroleros y tal, después vuelvo, hago el curso de piloto y después ya embarco ya de oficial de puente en un petrolero, en un superpetrolero. Oficial de puente. Oficial de puente en un superpetrolero que iba al Pérsico, Gibraltar. ¿Has visitado muchos países entonces? ¿No? Bueno, al menos los puertos de los países, ¿no? Claro. Eso. No te creas que he tenido yo la ocasión de visitar tantos países como se pudiera pensar después de 10 años de vida profesional en la mar, ¿no? Sí. Pero porque es que hacía rutas que eran muy seguidas y muy largas, ¿no? De Huelva, que descargamos el petróleo crudo aquí en algunas ocasiones, al Golfo Pérsico, aun siendo por el canal de Suez, hay un tiempo de navegación. Y después ahí normalmente se iba a los mismos puertos que a veces no eran ni puertos, eran unos jetis, unas monoboyas allí en medio del agua y no tenías la posibilidad de salir a tierra, ¿no? Pero otros sí pude visitar algunos sitios, por ejemplo, no sé, Turquía, Escocia, Argelia, algunos puertos sí pude visitarlos y echar pie a tierra, aún en los petroleros.
¿Has pasado alguna vez miedo dentro del barco? Porque has visto la muerte cerca, grandes oleajes, peligro de hundimiento. ¿Has vivido el peligro? Miedo, sí, el miedo paralizante no. Pero ha habido un momento de decir... Preocupación, sí. De acojones. Sí, ha habido algunos momentos, pero no ha sido por cuestiones de temporales. Los temporales, algunos gordos hemos cogido, pero no ha sido al punto de que hubiera riesgo para que el barco, para la vida de las personas. Pero sí, cuando íbamos al Golfo Pérsico, estaba la guerra de Irán-Irak, y entonces había barcos que le lanzaban misiles Exocet, como el Tiburón, por ejemplo, que le dieron un misil Exocet en toda la habilitación de personal y echaron el barco a pique, o otros barcos que también tuvieron ataques allí en el Golfo Pérsico. Entonces había que ir un poquito con precauciones, claro, pero nosotros íbamos desarmados. Sí, claro. Cualquier comando que te viniera a atacar de Irak, ¿no? Sí. pues eras presa fácil, ¿no? Los americanos estaban por allí, pero los americanos defendían lo que podían, no podían defenderlo todo. Y la verdad que ahí sí que se pasaba preocupación, pero, sobre todo cuando mi capitán de Cartaya, el capitán Vendala, llegaba y por la noche llegaba la carta de navegación que estaba allí en la derrota del puente y hacía así un círculo en la carta náutica y ponía Exocet, que decía, esta es la zona de peligro. Y tú ibas a pasar por allí, en tu guardia de noche, ¿no? O sea que te lo decía. Y claro, te lo decía, por aquí ten cuidado, tal, las luces apagadas, o sea, todo intentando pasar desapercibido, ¿no? Bueno, estás 10 años navegando, ¿me dices? 10 años, sí, desde que salgo con las prácticas hasta que desembarco y ya no me embarco más profesionalmente, pasan 10 años. Ya llegas a tierra y empiezas a trabajar en otro lugar. Empiezo a trabajar, vamos a ver, sí, llego a tierra, empiezo porque yo me tiré sin paracaídas, yo me tiré de los barcos sin paracaídas. Yo sabía que la Marina Mercante Española estaba en retroceso, ¿no? Estaban abanderando en pabellones de conveniencia, estaban entrenando tripulaciones por consiguiente que no eran españolas, los oficiales los mantenían españoles, pero estaban metiendo de otros países, terceros, filipinos y tal, y entonces eso no era lo que yo había soñado. Claro. Entonces yo me digo, mira, me tiro a la tierra sin paracaídas y a ver qué me sale, ¿no? Y bueno, pues fui teniendo suerte, estuve trabajando con una compañía de seguros, haciendo peritajes marítimos. Bueno, al final caigo en el puerto de Huelva, en el año 1990, en la Sociedad Estatal de Estiva y Desestiva, como jefe de operaciones, lo que es la estiva, ¿no? Los estivadores. Y ahí es donde comienzo mi andadura por el puerto de Huelva. Estuve desde el 88 hasta el 90 haciendo algunas otras actividades, incluso fui industrial, ¿no? Tuve mi propio negocio, ¿no? Bien, no me quejo, tuve suerte. Vamos a hablar del puerto y luego vamos a hablar también de la Cruz Roja, que también es una institución a la que le tienes mucho cariño y de hecho eres presidente. ¿Desde qué año, por cierto, Juan José? Pues fui nombrado delegado especial en 2002 por cese voluntario del presidente entonces, Ricardo Chamorro, y en 2003 me hicieron presentarme a las elecciones y me presenté, y desde entonces estoy en la presidencia, elección tras elección. Llevo ya unos cuantos años, ¿no? ¿Qué pasa, que no se presenta a nadie o que tú eres muy bueno y siempre sales? Yo creo que soy bizcochable, como yo digo, creo que asumo mi papel de presidente y entonces pues todo el mundo está de acuerdo en que estoy en la casilla que tengo que estar, no entorpezco la acción de la institución y me siguen reclamando que siga en ella de presidente. Nadie por otra parte ha querido hacerlo, yo he intentado encontrar Delfín, ¿no? Porque también tiene uno la obligación de que corra el turno, ¿no? Y que se refresque el aire, ¿no? Sí, pero no ha habido nadie que haya dado el paso adelante y yo tampoco he dado el paso atrás, con lo cual pues ahí estoy. Me queda 1 año y medio de mandato en esta etapa y yo creo que ya debo dar paso a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno. Vamos a hablar del puerto y luego vamos a la Cruz Roja para hablar del buen estado de salud con el que cuenta la Cruz Roja Española aquí en la delegación de Huelva, que hace una labor humanitaria súper importante. Juan José, el puerto de Huelva que tú conoces en el 90 no tiene nada que ver con el puerto de Huelva actual, ¿no? Ha habido un crecimiento importante. Los cambios radicales que se ha producido
en el puerto. Básicamente la función del aeropuerto es la misma, ¿no? Las instalaciones han ido creciendo, se han ido desarrollando, evidentemente, porque ha habido unos aumentos de volumen de tráfico y han venido otras actividades que se han implantado en el puerto, y consecuentemente eso ha hecho crecer al puerto, no en tamaño, que el tamaño del puerto es el que es, sino en instalaciones y en volumen de tráfico, etcétera, y bueno, eso. Pero básicamente el puerto es lo mismo. Básicamente el puerto. Lo que también dentro de la gestión portuaria ha habido cambios y orientaciones, ¿no? La gestión portuaria antes se reducía mucho a eso, exclusivamente lo que es los tráficos del barco y tal. Y ahora es público y notorio que el puerto tiene varias orientaciones. Una de ellas es su desarrollo, otra de los tráficos, de su usuario y cliente. Y después tiene también una mirada hacia la ciudad, ¿no? Una mirada hacia la gente. Eso te iba a preguntar, porque el puerto quizá ha cambiado en los últimos años, que de pasar a mirar solamente al mar, está mirando también hacia el interior, ¿no? Y ahí sí veo yo un cambio. Parece que hay más preocupación de mirar hacia adentro, pues que también hacia afuera, lógicamente, que es desde donde llega el beneficio, pero se está mirando mucho hacia la ciudad. Pues sí, la verdad es que ha habido en estos años, desde esos 28 años ya, que voy a hacer yo de puerto, ha habido una reorientación de la mirada, ¿no? El puerto miraba hacia el agua, sí, exclusivamente, y la ciudad miraba hacia la Plaza de las Monjas exclusivamente. Así era tal para cual, como yo digo, se daban la espalda de alguna manera, ¿no? La zona de interfase puerto-ciudad era una barrera, la gente no la entendía, no había aproximación a la ribera del río Biel, o había muy poca, ¿no? Aunque sí la había, porque las canoas de Punta Umbría pues era un punto de entrada en el muelle para poder ir a Punta Umbría y venir, y bueno, había una vida que orbitaba al lado pero no era la permeabilidad que tiene el puerto ahora para la ciudad, ¿no? Poco a poco se fue orientando, y los acuerdos puerto-ciudad no son de ahora, llevan tiempo rodando, ¿no? Y el Paseo de la Ría, que es para mí la joya que culmina esta relación, lleva inaugurado desde 2016, creo recordar, sí, 2 años. Pero ese proyecto se gestó hace mucho tiempo. Estaba Genaro García Reciado, sí, de presidente del puerto de aquella época. Y ha habido una nueva forma de convivir el puerto y la ciudad con el puerto, que no tiene nada que ver, evidentemente, con el año 90, que no, para nada. Que no había ese feeling, Sí. Se hablaba de 2 alcaldes de Huelva, uno del presidente del puerto y otro alcalde de Huelva, que era Juan Ceada en aquella época. Me acuerdo. Sí, quería preguntar, sobre todo para que las personas que nos ven sepan qué va a hacer ahí. La gente me pregunta a mí, y yo traslado la pregunta a mis invitados. Donde estaban las naves de Expofrisa, que aquello se ha tirado y ha quedado allí una explanada importante. ¿Ahí hay algún proyecto que se va a instalar ahí, o qué se va a hacer, o de momento vamos a ver qué hacemos? Estaban las naves de Crustamar, que es de Gabrielitos, de la empresa de comercializadora de marisco. Voy a ubicar yo para, igual me explico más, esa nave grande que había al lado del puente del Tinto. Almacenes frigoríficos exactamente, que ahora mismo ya no están. Pero no ponía allí Expofrisa, Expofrisa es la fábrica de hielo. Sí, es la que está donde está el Bonilla. Donde está el Bonilla, exactamente. Hay un mamotreto también ahí de hormigón. Sí. Eso era Expofrisa y esto era Crustamar. Exactamente, pues eso que se ha tirado. Pues eso evidentemente, eso ya no tenía sentido. Ahí no va a haber ningún tipo de actividad portuaria relacionada con la pesca, ni mucho menos. Entonces, pues eso, había dos opciones. Una, o se reutilizaba para otros usos, o se desmantelaba. Se vio que mantenerlo, eso era ahí tapaba el paisaje de alguna manera, y era un obstáculo visual. Sí, cierto. Entonces se decidió desmantelarlo, ¿no? Y claro, ha quedado una magnífica explanada ahí que puede tener muchos usos. Realmente no están definidos todavía, ¿no? Me imagino que eso entrará a formar parte de esta interfase puerto-ciudad que ya ves cómo se está ampliando, ¿no? Porque también, como tú sabes, el Paseo de la Ría cae al sur del muelle cargadero del Río Tinto, y a la zona norte se está habilitando ya para que sea una continuidad, ¿no? Y eso formará parte de esa continuidad. Lo que no creo yo que esté hecho el diseño definitivo, ¿no? Porque habrá que atender a necesidades y a opiniones y a estudios que se hagan, porque todas las inversiones que el puerto está haciendo en su plan Puerto Ciudad deben de tener algún tipo de retorno. La verdad es que estamos tirando con pólvora de rey, estamos gastando dinero público en hacer una interfase con la ciudad que duda cabe, la ciudad merece,
pero que también hay que considerar que tiene que tener un retorno económico para que no sea solamente gasto, sino que también tenga una compensación económica. Fueron actividades comerciales, actividades, y ese modelo, aunque es pretendido, todavía no está totalmente delineado, no está esbozado al milímetro, pero esa es la vocación de esa zona, ¿no? Sí, si nos vamos a la parte opuesta, la zona donde está Nacualón, ahí sí ya va a la ciudad del marisco. Ahí sí, ya tenemos, claro, detrás de la Colón, detrás de Astillero, donde ya llegamos al puente de Sifón, a la derecha, llegando por la avenida de Astillero a la derecha, sí. Hay un solar donde se han comenzado los movimientos de tierra y tal para la construcción de la ciudad del marisco, que no es ni más ni menos que un lugar donde se van a alojar y acoger a todos los exportadores clásicos y históricos y nuevos que vengan, por supuesto, de marisco de Huelva, en una zona visitable para los ciudadanos, y se puede comprar por mayor, por menor, los detalles, y supongo que tendrá su zona de degustaciones y tal. Y después formará conjunto con la nueva lonja, una unidad, por decirlo de alguna forma, de actividad alrededor de la pesca, ¿no? Juan José, que te iba a preguntar, los antiguos terrenos de Astillero, ¿qué proyecto de futuro se podría hacer ahí? Antiguos terrenos, de momento los terrenos de Astillero son los de Astillero, no hay antiguos todavía, aunque se va a estudiar la forma de ajustar el espacio productivo de actividad que pueda tener este nuevo empresario que estamos esperando, a ver quién será, para regir los astilleros y dar carga de trabajo a los mismos, y todo lo excedente que vaya quedando de esos espacios pues tienen una vocación clarísima de frente fluvial puerto-ciudad. ¿Confía o no confía en que ahí se puedan hacer barcos, o construir barcos o reparar barcos? Que Astillero actual sea igual que el de hace 25 o 30 años. A mi entender tenemos un hándicap en la zona, que los calaos que tenemos ahí naturales para llegar a los astilleros son unos calaos bastante reducidos, sí. ¿no? Los calaos naturales del río, ¿no? Sí. Bueno, pero eso se puede salvar haciendo obras de dragado. Y después también el astillero no es un gran astillero, no es un astillero que tenga mucha capacidad en tonelaje para construir. Ahí se han hecho barcos muy importantes. Recuerdo yo algunos quimiqueros que se han hecho de última generación ahí, que eran barcos de 100 y algo de metros de eslora, y se construyó gran parte de la flota pesquera de aquel entonces, y algunos barcos históricos como el hermano Pinzón, que todavía está haciendo sus viajes y tal a África a buscar el marisco. Pero es un astillero que tiene un hándicap, no es el astillero de Cádiz, no es el astillero de Puerto Real, ¿no? Estamos hablando que es un astillero de una escala más pequeñita, que tiene que entrar en un que río, tiene que buscar su negocio en un determinado nicho de mercado, ¿no? Y las reparaciones, por ejemplo, puede ser ya estuvo a punto Balearia, la empresa Balearia que tiene los catamaranes estos, que fanferries, que hacen las rutas entre islas, en Baleares, Valencia. Estos barcos estuvieron a punto de venir a reparar aquí, parece que hubo unos problemas técnicos de última hora y se fue el negocio, ¿no? Pero se puede recuperar, Perfecto. Bueno, ¿has trabajado con cuántos presidentes de la autoridad portuaria? 8 presidentes. Te los recito. Mira, Juan Arroyo, a ver. Juan Arroyo, Juan Peña, Genaro García Leciado. Ahí ya empiezo a conocer. Genaro Peña, Genaro García Leciado, después José Antonio Marín Rite, después vino Pepe Cebudo. Sí. En paz descanse, pobre. Manuela de Paz, Javier Barrero y José Luis Ramos. 8 presidentes. ¿Con quién te quedas? Complicada Yo la me quedo pregunta. con el último siempre. Me quedo con mi jefe, ¿no? Sí. Que es José Luis, ¿no? Pero dime de alguien que tú quisieras destacar. Oye, todos tuvieron su momento, digamos, de oro, ¿no? Dorado, ¿no? Sí. Y yo creo que todos los presidentes que han pasado han dejado algo en el puerto. Han dejado algo positivo en el puesto, ¿no? Presidente y presidenta, es decir, porque también hemos tenido una presidenta. Mira, qué diplomático eres, no te quedas con ninguno, ni ningún hombre. Yo, ahora te voy a hacer una pregunta más complicada. Alguien que yo viviera intensamente, más intensamente y más emotivamente fue José Antonio Marín Rite. José Antonio Marín Rite fue un presidente muy cercano porque me tocó a mí hacer cosas con él, estuve mucho en gabinete de presidencia y viajamos juntos, vimos cosas
juntos, ¿no? Sí. Y descubrimos cosas juntos y eso nos unió y la verdad es que una persona que yo le tengo gran cariño, ¿no? Pero por ese motivo, el motivo de emotividad, ¿no? Sí, sí. Después, profesionalmente o políticamente, para mí todos tuvieron su momento dulce. Bueno, pregunta complicada y tú contesta con tu diplomacia, ¿de acuerdo? Venga, tú pregunta que yo contestaré lo que sepa. A Javier Barrero se fue, lo echaron o le invitaron a irse por valiente. Esa es la pregunta. Tú responde lo que esa es una pregunta que me hacen muchos por la calle, muchas personas por la calle, pues evidentemente, porque es público y notorio que es público y que se sabe que Javier Barrero no tenía intención de dejar la presidencia del puerto y de pronto pues llega un momento en que sale la noticia, ¿no? Vamos a ver, no estoy metido yo en el tema que decide, o en el órgano que decide, o las personas que deciden quién va a ser o quién va a dejar de ser presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva. No estoy en política, no soy político, nunca milité en ningún partido político y la política pues es necesaria, pero yo opté por otra cosa en la vida que no era la acción política, ¿no? Pero bueno, a mí no me pasa desapercibido que ahí hubo algo, hubo un no estar de acuerdo con algunos estamentos políticos con sede en la capital de Andalucía, ¿no? Algún roce hubo, ¿no? No lo sé exactamente, porque digo, no me acuerdo eso, pero algún roce hubo. Y fruto de ese encontronazo, digamos, pues yo creo que pues decidieron que cambiara la gobernanza del puerto de Huelva o el presidente del puerto de Huelva en aquel momento. Pero no sé a ciencia cierta, Paco, no lo sé. Pero siempre se intuye que ha habido algo que no era esperado. Fijo, claro. No, porque tiene que ver con el puerto de Sevilla. Cuando una cosa es esperada ya se ve, ¿no? De que yo me voy a ir, ¿no? Siempre cuando alguien se va a ir dice, mira, yo me voy pronto, vamos a ir cerrando asuntos, vamos a ir dejando preparado el terreno para el que venga, ¿no? Y ese discurso nunca lo oí yo antes de irse Javier. Claro, pero bueno, Javier es una persona súper educada y súper leal con su partido y con todo, y Javier, de él no ha salido ninguna palabra que sea reprochable para nada. Perfecto. Bueno, antes de conocer más a Juan José Blanco por dentro, ¿te puedes decir, Juan José Blanco, adjunto a la presidencia del puerto? A la dirección. A la dirección. Adjunto a la dirección y relaciones institucionales. Sí, yo comparto, o soy compartido entre presidencia y dirección. En algunas cuestiones de mis funciones es el presidente el que es mi jefe directo, y en otras cuestiones de mi actividad actual, que he pasado por varias, como sabes, es el director del puerto. O sea, tengo dos jefes, ¿no? Pero bueno, me tratan muy bien, me tratan muy bien, me tratan muy bien, los dos me tratan muy bien y estoy muy contento trabajando con ellos. Sí. Juan José, vamos a ver, un poné, como decimos en Huelva, ¿vale? Eso lo entiendes tú, no te tengo que traducir, ¿no? Un poné. Vale. Un suponé, una suposición, un poné. En el supuesto de... Vamos a ver, digamos, tú, máximo responsable del puerto, la persona que tiene el poder de decidir qué hacer desde el Estadio Colombino hasta el Monumento a Colón, de Juan José, ahí se va a hacer lo que Juan José Blanco quiera. ¿Tú qué harías ahí en toda esa zona, en el futuro? Es muy difícil hacer lo que uno quiera. Ya, pero bueno, porque no depende uno de uno mismo, y claro, uno es uno y sus circunstancias, y las circunstancias son en ese espacio, que es el espacio que por ende es la zona de servicio del puerto y que el puerto dispone para desarrollar sus proyectos, ¿no? El puerto tiene unas funciones que están escritas en la ley, y es el desarrollo de su entorno social y económico fundamentalmente. Entonces, para poder desarrollar nuestro entorno social y económico y social, pues tienes que desarrollar la actividad portuaria, que es nuestra visión fundamental, ¿no? Para desarrollar la actividad portuaria tienes que crear las condiciones idóneas para que haya desarrollo de tráfico nuevo. Entonces tienes que pensar en que necesitas unas actividades que no son las puramente de carga-descarga, embarque-desembarque de mercancías y de transporte, sino también de logística, de composición y descomposición de contenedores, de distribución, toda esa actividad que orbita alrededor de las mercancías que transitan por los puertos. Es importante atraerla y atraer centros de actividad logística. Entonces el puerto tiene un espacio disponible, que es su espacio, que está calificado como terreno industrial,
y no tiene otra calificación actualmente, y el puerto pues tiene que utilizar su espacio y sus armas para poder seguir luchando para generar empleo y riqueza para Huelva y su entorno. Por consiguiente, lo que a mí me gustaría hacer pues es una cosa que es de segundo orden, de segunda línea. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, y lo que te demanda la sociedad, y lo que demanda las circunstancias económicas, y lo que demanda las circunstancias sociales de tu entorno, ¿no? Y el puerto pues tiene un proyecto ahí que le ha dado a conocer, que es una zona de actividad logística. Yo creo que es un acierto seguir trabajando en esa zona, industrialmente, en zonas ya más blandos que las fábricas actuales, que todavía le quedan muchos años, ¿eh? ¿Sí? Atlántic Copper le quedan años. Copper le quedan muchos años ahí. Atlántic Copper es la mayor fundición de cobre de Europa. Y es una industria que tiene sede en Huelva. Es una industria milenaria, porque la fundición en Huelva tiene miles de años. Sí. No podemos prescindir de nuestra historia. Y tenemos ahí una fundición que ya digo que es la mayor de Europa. Además de que tiene una concesión, todavía que le quedan muchos años de concesión administrativa para poder estar ocupando esos terrenos, tienen inversiones hechas que justifican esa duración de ese periodo concesional, pues además pues están dando riqueza y empleo a la Huelva y su entorno. Y bueno, pues eso es una realidad. Ahí en es una realidad. Yo pues pintar cuadros y pintar Central Park me podría apetecer en un momento determinado, ¿no? Pero la realidad es tozuda y hay lo que hay, y tiene que haber, a mi entender, lo que está proyectado que tiene que haber, porque necesitamos también una actividad industrial, una actividad económica para generar empleo, y para generar empleo de calidad, empleo estable, empleo bien retribuido y que genera a su vez un efecto económico en el entorno. Una SEAT en el lugar en el que estaba Foret no vendría nada mal a Huelva, eso sería ideal. Con 2.000 urubenses trabajando ahí. Eso es logística pura. El automóvil es uno de los ejemplos de modelos logísticos más claros, ¿no? Y eso, si la SEA viene a llamar a nuestra puerta, serán recibidos con alfombras rojas, no te quepa la menor duda. Es que yo traigo al inversor, lo traivo de Barcelona a hombro, de Barcelona aquí a Huelva, para que monten una SEAT ahí, o una Opel o una Citroën. ¿Qué más da? Claro. Evidentemente. A Huelva le haría falta una empresa que pudiese meter a 3 o 4.000 onubenses. Estamos hablando de la capital. Esta actividad logística de la que hablamos hace un rato, que se puede desarrollar ahí en los terrenos del polígono Punta del Sebo, es una actividad que también genera empleo, y empleo bueno. O sea bueno, vamos a ir tirando y vamos a ir creando las condiciones, como yo digo, favorables para que los inversores tengan seguridad, y tengan las condiciones que ellos necesitan para poder hacer sus inversiones y establecer sus negocios y sus desarrollos sin miedo a empujones que no son lógicos, ¿no? ¿Y este presidente viene con buenos proyectos, con buenas ideas en la cabeza para poder ser desarrollada? Mi presidente viene con toda la ilusión del mundo. Yo se lo he notado, le he notado una gran ilusión en empujar y tirar del carro del puerto y de la economía de la zona y de la economía de la provincia de Huelva, favoreciendo en todo momento pues eso, y creando las condiciones favorables para que se puedan implantar inversores y tal. Yo viviendo una experiencia maravillosa que vivió en su pueblo como alcalde, que es la llegada de la industria de esta cárnica, el Pozo, y ese modelo que a pequeña escala ya él ha podido disfrutar, experimentar en su pueblo, en su tierra natal, ¿no? En su pueblo, pues es exportable a gran escala, ¿no? Qué duda cabe. Al puerto de Huelva le vendría mucho mejor que para llegar a Badajoz no tuviésemos que pasar por Sevilla, por ejemplo, o que Huelva pudiera contar con mejores infraestructuras de las que tiene. Eso le vendría también muy bien. Al puerto y a todos. Qué duda cabe. El puerto de Huelva es uno de los que viene abogando desde tiempo que antes de llegar yo a él, por estructurar el vertebrar la provincia de Huelva de norte a sur, con unas comunicaciones del momento, ¿no? Unas comunicaciones del siglo XIX. Badajoz, Huelva, hora y media, que son 200 kilómetros. Es que estamos al lado. Estamos a 200 kilómetros de Badajoz. Es cierto que la orografía es tortuosa, pero es cierto que se han hecho en otras zonas
zonas orográficamente más complicadas de Anda que España, se han hecho grandes autovías. En Despeñaperro, la obra que han hecho en Despeñaperro, Despeñaperro, País Vasco, Galicia, Cataluña. Se han hecho grandes obras y bueno, y la costa del Sol, la Costa del Sol es una autovía con unos viaductos que debe costar una fortuna. ¿Por qué no hacernos una autovía que nos lleve directamente hasta Mérida? O aunque sea con la derivación de Santa Olalla, ¿no? Y un buen ferrocarril que nos conecte con el ferrocarril de Extremadura, que llega a frenar a 160 kilómetros por hora y ahí pega el frenazo y se pone a 60. Yo creo que habría que... Son como dos provincias vecinas que estamos desconectadas. Huelva es una gran aislada, eso está claro, si no hace falta ser muy... Claro, y hasta que no llegue esa infraestructura, el puerto de Huelva no podrá ser el puerto de Extremadura, que podría serlo. De momento podemos serlo de una forma un poquito forzada, a través de Sevilla, con el ferrocarril y con los transportes carreteros, pues a través de Sevilla, pero qué duda cabe que la conectividad directa no solamente te da las mercancías, que las mercancías puede que esperen un poco más, pero el viajero. La costa de Huelva es una costa que está también en auge y que precisa de que vengan a visitarnos más gente y más tiempo, y entonces tenemos a Badajoz ahí. Que Badajoz es que le cae, bajando el mapa, le caen en la Antilla. De hecho, muchos pacenses tienen sus casas en la Antilla, pero podrían ser más. Y no solamente esta conexión para que vengan mercancías o vayan mercancías, vengan pasajeros, sino para que la provincia de Huelva esté estructurada, vertebrada. Porque sabes perfectamente que es más cómodo para una persona dar la cena, ir a Sevilla a hacer la compra, que venir a Huelva. Y entonces la provincia de Huelva es media provincia, porque de La Palma para allá todos van a Sevilla, de la cena para allá todos van a Sevilla, y al final te quedas con un trocito de Huelva nada más, ¿no? Antes de introducirnos en tu vida como presidente de la Cruz Roja, para acabar ya con las derivaciones del puerto de Huelva, última pregunta, reflexión, Fofolleso. Hay una parte donde está ubicado los Fofollesos que pertenece, ¿no?, al puerto de Huelva. En la fase 1, sí. Hay Claro. varias balsas, ¿no? Hay varias balsas. La primera fase, que es donde está la estación de depuración de aguas residuales de Huelva, la EDAR. Esa parte fue, hay Fofolleso, hay también cenizas de pirita. Algunas se están extrayendo ya con un permiso especial de quedar en las minas, ¿no? Se están extrayendo porque son útiles, ¿no? Las cenizas de pirita son minerales de hierro, ¿no? Y esa zona ya en su momento se colmató, se selló con un manto fértil de 1 metro y tal, ¿no? Y se plantó y eso está en perfectas condiciones, no hay ningún problema ahí de habitabilidad. De hecho, hay liebres y hay pájaros por doquier, ¿no? ¿Ah, sí? No sí, porque hay poca gente. Claro, ahí no se puede ir, como uno va a la Plaza de la Monja por hasta caballos soltaban y mulas maneadas soltaban por allí, ¿no?, algunos propietarios para que vivieran allí del pasto, ¿no? Es una zona que está ya habitada, porque ya hay alguna implantación. En su momento se quiso poner ahí la ciudad deportiva del Recreativo. Sí. Me acuerdo yo, sí, hubo ahí una tentativa, sí. Podía haber estado perfectamente puesta ahí, ¿no? También vino alguien a hacer un circuito de velocidad, que después se hizo en La Palma. Y ahí, o sea, que ha tenido novios, incluso en esa zona, muchos novios, ¿no? Y ya digo que hay una mina ahí a cielo abierto de cenizas de pirita que se estaban exportando hasta hace poco tiempo en gran cantidad a China. Ahora ha remitido mucho la exportación de ese material. Bueno, José, a ver que para conocerte un poquito más, ¿a ti te cabrea algo de la vida? ¿Te saca de quicio? Porque siempre te veo sonriente, pero algo te cabrea de la vida que te hace perder los nervios. ¿Te saca de quicio o no? Me ha hecho una pregunta que no sabría contestar así si lo pienso un poco, ¿no? Bueno, a mí me cabrea lo que otro mundo, me cabrea la estupidez humana, ¿no? Me cabrea que muchas veces con las cosas tan fáciles las hagamos tan difíciles, o las cosas que son a veces tan fáciles de hacer, las hagamos tan complicadas, tan difíciles, ¿no? Y cuando las cosas son como son, las queremos dar la vuelta para que sean de otra manera, ¿no? Pero bueno, eso forma parte del ser humano y tenemos que convivir con eso. Yo no soy dado a mosquearme mucho, ¿no? Y para tener calidad de vida, ¿qué necesitas tú? Pocas cosas, como decía aquel. Mújica, que fue presidente de Uruguay, esta persona que no cambió su forma de vida austera, decía: el que no es feliz con pocas cosas no va a ser feliz con muchas cosas. Porque él estuvo en la cárcel, entonces él echaba de menos las pocas cosas que él tenía. Y entonces decía: el que no es feliz con poco no va a ser con mucho. Entonces yo no echo de menos muchas cosas, aunque siempre pues
pues un capricho te pasa por la mente, ¿no? Se te cruza en tu vida, ¿no? Pero un capricho, normalmente los míos son baratos. ¿Suele ser sensible? ¿Te emocionas con facilidad? Quizá con demasiada facilidad a veces, ¿no? A veces me sorprendió una lágrima en el ojo porque viendo, yo qué sé, una película de serie B, ¿no? Sí. Porque había un momento melodramático e intenso y me ha sorprendido en él, ¿no? Y con buenas películas también me he visto llorando en el cine, ¿no? Pero bueno, me repongo rápido de ello. ¿Tu principal hobby cuál es? ¿Qué te divierte más o qué te gusta hacer, aparte de tu trabajo? Mira, yo tengo lo que me gusta hacer, me gustaría tener tiempo para la cocina. Ah, ¿te gusta? Me gusta la cocina. De hecho, soy un seguidor cuando puedo de los programas estos de cocina, Masterchef y tal. Lo que pasa es que, claro, mi tiempo es escaso y no me puedo dedicar, y la cocina precisa de un poco de tiempo, ¿no? Sí. Pero me encanta, de cuando puedo me meto en la cocina con las protestas de mi mujer porque dice que me dejo todo por medio, pero me meto y hago algunos pinitos y algunas cosas de ella le gusta, e incluso me las cede a mí que las haga yo porque dice que están mejor que las que ella hace, pero en la cocina me gusta. Y después la música que es una cosa que se puede oír en el coche, se puede escuchar en muchos sitios, pues también me gusta la música y por eso con esos vicios voy tirando. Pues recomiéndame una canción para oír. Hombre, canciones hay muchas. Hombre, yo tengo mis favoritas, ¿no? Te puedo hablar de mis favoritas, de las Bohemian Rhapsody, de Queen, o de Queen, sí. El grupo Queen es liderado por Freddie Mercury, que hizo una canción que a mí me encanta, que fue el primer videoclip de la historia, que era Bohemian Rhapsody, Rapsodia Bohemia. Lo voy a ver porque no lo he visto, pero voy a meterme. Siempre sí, si lo ves que Mamma Mía, Let Me Go, que salen cantando así como unos coros y hacen una especie de ópera, después un poquito de rock, tiene de todo, es una canción una música que tiene de todo. Y después el Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Escalera al cielo, que es una balada de Led Zeppelin que yo creo que es la mejor de las canciones. Ese sí me gusta, ese grupo sí me gusta. Que se han hecho, ¿no? Yo soy mucho de rock, de rock. A mi época, el rock. Sí. ¿No? Recomiéndame una película para ver. Hombre, a mí las películas que me gustan son películas de aventuras todas, ¿eh? Yo... eres de Indiana Jones, tú eres de Indiana Jones. Yo soy de Indiana Jones, y las que más me han gustado, de las últimas que he visto, El último mohicano. Muy buena, sí. Master and Commander. Eso, de barco, ¿no? En el corazón del mar, te la recomiendo. ¿No la has visto? No, esa no la he visto. Es buena también. Te lo tengo pendiente, que tampoco, el tiempo no es mucho. Pero yo todo digo que donde haya barco y mar, ahí está Juan José Blanco delante de la televisión. El cine de aventuras me gusta mucho. El cine de aventuras me gusta. De hecho, las peleas con mi mujer es porque con el mando, ¿no? Sí. Me voy a hacer un poquito de zapping y cuando veo algo que puede ser de aventura me quedo parado y dice, ya está, y ya me cambia una que sea más bien romántica y así estamos con el mando. ¿Y de la vida qué te aburre? ¿Qué es lo que no soporta o te aburre? ¿Qué es lo que no haría, que igualmente hace la gente? Pues yo me he aburrido poco, entonces no sé qué es lo que puede ser aburrido. ¿Cuál? Yo procuro divertirme aunque esté solo, ¿eh? Yo procuro divertirme y pasarlo bien, porque siempre hay algo que hacer que no has podido hacer cuando estás acompañado y te queda el tiempo. Ahora con las nuevas tecnologías, tema de las redes, tema de ver cosas en internet. ¿Utilizas Twitter y Facebook? No, tengo Facebook en un perfil que creé no hace mucho tiempo, porque yo no estaba muy lanzado para meterme en redes sociales, pero al final me hice un perfil de Facebook. Bueno, pues vamos a ver. No solamente te sirve para contar, sino también para ver y oír, ¿no? Y es como una ventana abierta al mundo que hace falta también. Dame el nombre de tu mejor amigo, Juan José. Mi mejor amigo. Que se pueden enfadar. Claro, es que pueden enfadar los otros. Tengo muchos amigos, entonces, claro, dar uno favorito es complicado, ¿no? Pero yo quizás tengan mis dos más cercanos de aquella juventud que vivimos en aquel tiempo tan apasionante, pues Luciano y Antonio. Y así, y los demás también son grandes amigos míos, pero claro, ellos también saben que Luciano y Antonio hacíamos una especie de grupo musical. Bueno, sé tú que has vivido, has trabajado desde toda la vida. Cuando una persona, siempre me lo he preguntado, cuando una persona llega ya, pues me queda un añito de trabajo, 2 añitos, se piensa en qué se puede hacer. Cuando ya dices tú, bueno, ya a partir del lunes no tengo que poner el despertador, ya no necesito el teléfono. ¿Qué has pensado hacer cuando llegue ese día que va a llegar? Esperemos que llegue pronto, o que llegue, y que tenga que decidir sobre ello, ¿no? Hombre, yo creo que lo que hay que tener en la vida es un plan de vida. Yo tengo una vida laboral,
que es la que me llegaría a caducar en el momento de una jubilación, pero tengo otra vida personal, una vida privada, que es la que hay que continuar, ¿no? En la Cruz Roja, o con mis amigos, o con un proyecto de vida. Yo creo que se trata de no dar un salto al vacío, a la nada, se trata de tener un plan de acción nuevo sobre el que estamos ejecutando ahora en el puerto, ¿no? Ahora un plan de acción, Juan José Blanco, que va a hacer los siguientes objetivos, ¿no? A lo mejor hay que escribir algo, hay que pintar para que los demás pues puedan disfrutar del arte que uno tiene ahí guardado. 55 minutos llevamos de entrevista. Pues se me ha hecho muy corto aquí en Nueva York. Aquí en Nueva York, es que mi ciudad favorita. Pasa el tiempo más rápido. Es mi ciudad favorita. El puente de Brooklyn. Puente de Brooklyn sobre el río Hudson. Y yo nunca estuve, te contaba fuera de micrófonos que yo nunca estuve en Nueva York, pero que te lo recomiendo. Mi hermana ha estado por mí, ha estado varias veces, ¿no? Y yo sé que tú también has estado en Nueva York alguna vez que otra. Juan José, presidente de la Cruz Roja, una de las instituciones más importantes y que realiza una labor humanitaria en todo el mundo. Ese estar ahí te gusta, supongo, ¿no? ¿Qué duda cabe? Solidaridad. Es una labor Estamos voluntaria. hablando de solidaridad. Es una labor voluntaria. Sí. Una labor voluntaria, y evidentemente las labores voluntarias se asumen voluntariamente y te tienen que gustar de alguna forma. Si no, pues es que no tienes ahí nada que te ate para irte, ¿no? Y es una labor exactamente humanitaria, solidaria, y yo creo que todo el mundo debemos dedicar un parte de nuestro tiempo, aunque sea mínimo, a los demás de una forma clara, ¿no? Porque todos lo dedicamos trabajando, tú haciendo tus entrevistas, o el puerto o yo en el puerto en su labor diaria, ¿no? Pero algo así claramente voluntario y claramente para favorecer a los demás. Y sobre todo a esas personas que están en una situación que necesitan que alguien le dé una mano, le dé una palabra cariñosa, tenga un gesto con ellos, ¿no? Y eso es muy gratificante. Y yo eso creo que es necesario que haya personas que lo hagan, y que es muy bueno para las personas hacerlo. Sí. Hemos visto a chavales de la Cruz Roja, voluntarios, que no cobran nada, a las 4 de la mañana llevando café a un señor que está durmiendo en un cajero. O sea, escenas preciosas, ¿eh, José? Sí, escenas muy bonitas. Las unidades de emergencia social, que funcionan en Huelva hace bastante tiempo, y la verdad es que son personas que, no, mira, esos son motivos que me emocionan, sí, claro. Me emocionan, porque son personas que evidentemente están haciendo una labor altruista totalmente a esas horas de la madrugada, buscando personas que puedan necesitar una manta, o un poco de calor humano, y un poco de café, ¿no? Y yo creo que eso es gratificante, y estas personas que lo hacen creo que están súper contentas con esa tarea o esa actividad que desarrollan, ¿eh? Es que, bueno, sé preguntarte, claro, necesitaríamos otro programa, preguntarte qué labor hace la Cruz Roja de Huelva en Huelva. Claro, podríamos estar aquí esta mañana, siempre a decir, ayuda al toxicómano. Son muchas actividades, claro, todas orbitando en personas vulnerables, en colectivos vulnerables, personas que están en riesgo de exclusión, personas que necesitan empleo, personas que necesitan, en fin, suma a otras personas para seguir viviendo, ¿no? Y bueno, son más de 50.000 personas al año que atendemos, personas, ¿eh? No intervenciones, sino personas 50.000 en distintas intervenciones con la misma persona. Más de 50.000 personas en Huelva y su provincia. Yo estoy hablando del ámbito provincial, fundamentalmente la capital, la que absorbe el mayor número de actividad. Después tenemos más de 11.000 socios y socias, ¿eh? Sí. O sea, tenemos una masa social importante, en cuanto a socios aportadores de una cuota que nos hacen sostener una actividad importante en la provincia de Huelva, y después 3.500 voluntarios y voluntarias. O sea que tenemos casi 15.000 personas en la provincia de Huelva en masa social. Creo que vamos por delante del Recre en masa social. Sí, ahora mismo sí. Entonces, pues es una entidad importante, que tiene mucha gente alrededor y que hace una labor que evidentemente es una labor importante. La Cruz Roja, claro, es que la labor humanitaria que hace la Cruz Roja necesitaría de más dinero, porque a más dinero, oye, mayor acción social, lógicamente, eso es sentido común, hace falta. Pero no todo es dinero, ¿eh? No, porque claro, están los voluntarios ahí, pero sí, los voluntarios no cobran nada, pero el café sí cuesta comprarlo para el vagabundo. Efectivamente. Claro, el café y por la eso manta. Tenemos los socios y tenemos las administraciones que también colaboran con nosotros. Las administraciones a nivel nacional, autonómico, provincial y local
colaboran con la Cruz Roja y trabajamos juntos en muchos aspectos de sus funciones también, dentro de sus obligaciones que tienen. Sí, las subvenciones que traslada la Cruz Roja. En forma de subvención, en forma de muchas maneras se puede colaborar, ¿no? Ya digo que no solamente es dinero, es otras cosas que se pueden hacer conjuntamente con pocos recursos y se pueden hacer cosas grandes, queriendo y uniendo fuerzas se pueden hacer cosas muy, muy importantes entre todos. Yo creo, soy un gran convencido de que la unión hace la fuerza. Sí. Ahora, tenéis más relación ahora con la Alicia Narciso, que es la concejal, ¿no? Sí. Los días la que más, digamos, más contacto tenéis, ¿no? Sí, con ha estado aquí hace un mes. A nivel local, evidentemente. Alicia es nuestra interlocutora con el ayuntamiento, es una persona que está muy empleada y muy volcada en su labor. Viene también del mundo de social, del trabajo social y yo creo que tiene un perfil muy adecuado para estar donde está. Incluso estuvo en Roa también una temporada antes de su... Sí, creo que me lo contó en la entrevista que le hice. Sí, creo que sí. Y vamos, yo personalmente con ella me llevo muy bien y nos queremos mucho, ¿no? Alicia a nivel local Huelva. Después tenemos mis sedes, o tenemos nuestras sedes locales en San Bartolomé, en Lepe, en Nerva, en Aracena, en Cortegana, y la Cristina, tenemos Ayamonte, tenemos también nuestras relaciones con esas entidades locales, ¿no? Y te das tu paseíto por ahí, por la Plaza de la Merced de vez en cuando a visitar, ¿no? La sede, a ver cómo va la cosa. Claro, hay que ir de vez en cuando porque o bien que tiene una visita o que hay un evento que cubrir allí o la sede, lo que yo, porque tengo otras tareas que hacer, pues no puedo estar ahí continuamente. Para bien también de los que están allí, que no vendrán que soportar durante todo el tiempo, ¿no? Bueno. Pero bueno, que me doy mi vuelta por allí y me quieren todos y todos son queridos por mí. Pues vamos a ir concluyendo que ya nos hemos pasado de tiempo, una horita. Normalmente estas entrevistas suelen durar 40 minutos, Juan José. Llevamos una horita y se me hace cortísimo. Te voy a dar una serie para terminar, como hago con todos los entrevistados, unos nombres propios y tú pones un adjetivo o una frase a cada uno de los personajes que te voy a nombrar, o una expresión, lo que tú quieras decir sobre ellos. Vamos a ver qué tal el juego. Vamos a empezar. Vamos a empezar por los presidentes del puerto y tú pones un adjetivo, una frase, una definición cortita. Venga. Vamos a empezar por Genaro García Reciado, que fue el primero que yo conocí. Brillante. José Antonio Marín Rite. Sensato. Pepe Cejudo. Cariñoso. Manuela de Paz. Técnica. El actual. Joven. que es una virtud. Todos hemos pasado por esa edad. Tiene 47 años, ¿no? Sí, 47. Pedro Rodríguez, antiguo alcalde de Huelva. No, cercano. Gabriel Cruz, actual alcalde de Huelva. Orubense. Ignacio Caraballo, presidente de Diputación. Político. Susana Díaz, presidenta de la Junta. Muy política. Vamos más arriba. Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, como es gallego, yo no sé si viene o va, pero ahí está. Bueno, gallego. Vale. Y por último, una mesa, 2 sillas, Juan José Blanco y Puigdemont. ¿Qué recomendación le darías? Eso sí, esa es la pregunta más difícil de toda la sesión. Esa es la pregunta más difícil, porque yo ahora mismo no sabría qué decirle a Carles Puigdemont. Igual le diría, mira, consúltalo con la Armada y piénsatelo muy bien, porque la situación es diabólica, vamos, para ti personalmente y para tu tierra, vamos, que no es la mejor que se pueda desear, pero es complicado, es muy complejo. Yo no me podría poner en sus zapatos porque tendría un problema muy gordo. Con lo bonito que es vivir en libertad y pasear en libertad, ¿verdad? José, pues yo creo que lo mejor que se puede tener en la vida es la libertad. La libertad. José, ha sido un honor estar aquí contigo. Un placer compartir con vosotros. Hace 10 años, si no me equivoco, te hice la anterior entrevista, también el perfil. Sí. Vamos a ver si dentro de 10 años, que tendrías tú 72 72 años tendrías dentro de 10 años.
¿Cuál era hasta presidente del puerto? ¿Quién sabe? A ver si te acuerdas. ¿Con esa edad se puede ser presidente del puerto o no hay una edad límite? Hasta con 80. No hay límite para ocupar cargo público, no hay límite. Pues te lo voy a preguntar. Tus capacidades. ¿No? Sí, te lo voy a preguntar. En serio, de verdad. Dentro de 10 años me vas a preguntar. No, te lo voy a preguntar ahora. Te lo voy a preguntar ahora. ¿A ti te gustaría ser presidente del puerto? Oye, pero la primera vez que me lo plantean, pero pues mira, sería un reto bonito. Es que también al puerto yo es que lo quiero tanto. Ya lo sé. Llevo 28 años casi de puerto. Normal. Y 28 años trabajando con el puerto, con la gente del puerto, que son maravillosas, y la actividad portuaria que es muy agradecida. Pues uno quiere tanto al puerto que se queda o de presidente o de lo que haga falta. Sí, entiendo. Un honor, Juan José, ha sido un placer. Un placer, Paco. Muchas gracias a ti.